En esta oportunidad hablaremos sobre el realismo jurídico escandinavo. Este pensamiento jurídico nació en el siglo XX en la Universidad de Uppsala, en Suecia, siendo una de las corrientes que surgen del realismo jurídico europeo continental. Asimismo, tiene especial relevancia en la medida que influyó directamente en el realismo italiano y a través de este último en el realismo jurídico francés. El realismo jurídico escandinavo se ofrece como una alternativa al debate y un naturalismo positivismo. En ese sentido, lo que verdaderamente identifica a este movimiento es que pretende conocer el derecho como una realidad empírica situada en el mundo natural y percibida a través de los sentidos. Esto quiere decir que busca superar el dualismo característico de las doctrinas naturalistas y positivistas, con un derecho relacionado con los hechos. Uno de los principales puntos en los que versa esta corriente es su deseo de reconstruir el derecho como una disciplina fundamentada empíricamente. De ello se explica su característica hostilidad hacia el derecho natural. Para los filósofos de esta corriente, únicamente el estudio de lo que ellos definen como real, de aquello que tiene existencia espacio-temporal, merece ser considerado como una actividad científica. Entre los exponentes más importantes del realismo jurídico escandinavo tenemos a Axel Hagerström, quien nació en 1868 y falleció en 1939. Fue un filósofo y jurista sueco, fundador e inspirador de toda la corriente realista jurídica escandinava. Estudió inicialmente teología en la Universidad de Uppsala, carrera que luego abandonó para estudiar filosofía. Entre sus principales obras tenemos Philosophy and Religion y A Call for Scientific Purity, Axel Hagerström, Critical Legal Science. Carl Olof Krona nació en 1897 y falleció en 1980. Fue un abogado y filósofo jurídico sueco. Estudió Derecho en la Universidad de Uppsala y fue alumno de Axel Hagerström. Entre sus obras más destacadas tenemos El Derecho como Hecho, escrita en 1939, y Lenguaje Jurídico y Realidad, escrita en 1968. Anders Wilhelm Lundstedt nació en 1882 y falleció en 1955. Fue un jurista y legislador sueco. Estudió Derecho en la Universidad de Lund y fue profesor de Derecho en la Universidad de Uppsala de 1914 a 1947. Sus obras son Superstición o Racionalidad en Acción por la Paz, escrita en 1925, y Pensamiento Legal Revisado, Mis opiniones sobre la ley, escrita en 1956. Alf Ross nació en 1899 y falleció en 1979. Fue uno de los más grandes filósofos escandinavos. Fue el responsable de consolidar definitivamente el realismo jurídico escandinavo. El pensamiento filosófico jurídico de Alf Ross responde a dos grandes influencias, Hans Kelsen y Axel Hagerström. Entre sus obras más destacadas tenemos Sobre el Derecho y la Justicia, escrita en 1953, y Why Democracy, escrita en 1946. Si el realismo escandinavo tuvo inicialmente una influencia muy limitada al ámbito escandinavo, después de la Segunda Guerra Mundial, sus aportaciones fueron fundamentales para la reorientación del positivismo en los autores europeos más influyentes, como Kelsen, Hart y Bobbio. De este modo, el realismo jurídico escandinavo se convirtió en un eslabón imprescindible para comprender la evolución del pensamiento jurídico occidental durante el siglo XX. Ahora hablaremos de uno de los principales exponentes, Alf Ross. Para Alf Ross, el derecho tiene naturaleza normativa en cuanto está compuesto por normas. Las normas jurídicas deben entenderse como directrices, es decir, como proposiciones que no describen la realidad, sino que pretenden provocar en su destinatario un determinado actuar. Su funcionalidad no radica en la comunicación de verdad alguna, sino en dirigir el comportamiento de los hombres y de servir de interpretación para los jueces frente a los fenómenos sociales. Ross consideró que el derecho producido por vía legislativa no era válido sino en un sentido formal. Este derecho formalmente válido solo se volvía jurídicamente válido una vez que era efectivo, es decir, que se realizaba en la sociedad. El derecho aplicado por funcionarios genera validez de las normas jurídicas, así como su existencia. Esto hace posible que una norma pertenezca a un conjunto unitario que se denomina derecho vigente. Finalmente, el profesor danés Ross
nos dice que toda afirmación sobre el derecho vigente no es más que una predicción, que puede influir sobre el curso de los acontecimientos. Por tal razón es un acto político. La mayoría de la gente obedece al derecho como hábito sin la necesidad de recurrir a la fuerza física. No obstante, considera que la amenaza de coerción es un importante factor psicológico que asegura su cumplimiento. Ahora veremos la postura de Rawls respecto a la ciencia y filosofía del derecho. Ciencia del derecho. Rawls sostenía que el objeto de la ciencia del derecho estaba constituido por la conducta humana, entendida como fenómenos psicosociales. En oposición a la concepción normativa en general y a la kelseniana en particular, que sostenían el derecho fuesen normas y no hechos. Sin embargo, tampoco aceptaba el punto de vista del realismo norteamericano. El concepto de norma recibió entonces una interpretación que la presentaba como una expresión que refleja y crea actitudes, pero sin ser un contenido ideal objetivo, que requiriese de un conocimiento normativo específico. La ciencia del derecho era una rama de la doctrina de la conducta humana, en particular de la teoría social. El enfoque anterior se ve materializado en las posteriores exposiciones de Rawls, en las cuales insiste todavía en rechazar el conocimiento jurídico como normativo, por basarse en la distinción entre ciencias del ser y ciencias del deber ser, argumentando que desde una perspectiva empirista moderna, tal distinción ya no tiene cabida, por lo cual la ciencia del derecho es una ciencia social empírica que tiene por objeto órdenes jurídicos determinados. Tarea de la ciencia del derecho. De acuerdo con su interpretación, la ciencia del derecho trata de fenómenos, y por tanto las proposiciones jurídicas de tal ciencia no pueden separarse de los fenómenos sociales, es decir, no pueden reproducir sistemáticamente el derecho si se les independiza de la conducta y propósito social. La ciencia jurídica, en tanto, parte de la teoría social, es un conocimiento de hechos. La dogmática jurídica no es considerada inútil, sino reinterpretada para darle un rango verdaderamente científico. En sus obras posteriores insiste Rawls en que la tarea de la ciencia del derecho es exponer sistemáticamente el derecho vigente en un tiempo y lugar determinados, sin perder su carácter de disciplina empírica. En ella, sin embargo, su concepto de norma es más refinado, ya que señala que están compuestas de dos elementos relacionados de una cierta manera, una directiva y ciertos hechos sociales. Las directivas tienen un contenido abstracto que la ciencia del derecho debe descubrir y exponer al describir el derecho vigente. Método de la ciencia del derecho. Postula que el estudio del derecho debe someterse a los tradicionales patrones de observación y verificación que inspiran a toda ciencia empírica moderna. La ciencia jurídica no se presenta como un sistema lógico inmanente, sino que su valor práctico y real dependen de su relación con un conjunto de actitudes de conducta real. Filosofía del derecho. Inicialmente, Rawls postulaba que el objeto de la filosofía del derecho lo constituyen los conceptos jurídicos fundamentales, entendidos estos como los conceptos implícitos en toda proposición jurídica, por ejemplo, obligaciones jurídicas, derechos subjetivos, fuentes del derecho, derecho positivo o vigente, etc. ¿Cuál es la tarea de la filosofía del derecho? Las proposiciones de la ciencia jurídica, en tanto ciencia social, están sometidas al test de la experiencia. Por lo tanto, la tarea de la filosofía jurídica debe consistir en darle significado empírico a todos los conceptos jurídicos fundamentales. Por ejemplo, se debe interpretar la vigencia del derecho en términos empíricos de efectividad social, esto es, como una cierta correspondencia entre un contenido normativo ideal y los fenómenos sociales. Finalmente, queda destacar el papel fundamental que tuvo el realismo jurídico escandinavo en el pensamiento jurídico occidental, que si bien esta corriente de la filosofía del derecho no fue capaz de resolver todos los aspectos debatidos en el derecho, sí logró presentarse como una opción notable a la controversia de larga duración entre el positivismo y el naturalismo, debate al cual contribuyó desde su concepción del derecho, que no perdía de vista la realidad social, al tratarlo como una experiencia de lo real en relación con las conductas humanas, el cual se manifiesta en su cumplimiento efectivo en la sociedad. Asimismo, tiene especial relevancia los aportes del profesor danés Alf Ross,
como incitador intelectual al pensamiento de otros autores tan influyentes como Kelsen, Hart y Bobbio. Y bien, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.